Y bueno, amigos, ya estamos aquí listos para comentar cositas del Real Madrid, cosas que me han llamado la atención, un poco de actualidad. Se acerca ya un nuevo partido el próximo fin de semana en el que, bueno, esperemos contar con otra victoria, otra derrotica o por lo menos un pinchazo del Palancas. Pues la verdad es que me caería de maravilla, me caería de perlas. Y bueno, espero que el Real Madrid pueda ir sacando un poco de ventaja, tener un poco de tranquilidad para saber manejar bien los procesos en cuanto a estabilizar lo que ha sido la Champions, lo que va a ser la Champions con la Liga. Así que bueno, va a ser importante que se saquen partidos con la facilidad, vamos a decirlo muy entre comillas, con la que lo viene haciendo el Real Madrid. Mientras tanto, vamos a ir comentando un poco de actualidad. Lo mismo de siempre, te voy a pedir como único favor que me acompañes hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas bastante interesantes que me he encontrado el día de hoy, que seguramente a muchos de ustedes también les va a parecer bastante interesante. Vamos a hablar un poco de Endrick, futbolista brasileño fichado por el Real Madrid en esa búsqueda de tener a los nuevos Mbappés y Haaland de la próxima década y sin tener que pagar una morterada de dinero. El Real Madrid ha fichado a este chico que ha estado envuelto en muchas polémicas y en muchas cosas definitivamente, pero que también es cierto que ha estado allí como quien dice en una situación bastante compleja, por llamarlo de alguna manera, porque es un chico muy joven al que se ha sometido a mucha presión por el hecho de haber firmado por el Real Madrid. Pues bien, este hombre ha mandado un mensaje contundente, creo, el día de ayer o ayer, creo que fue ayer, con su equipo, el Palmeiras, un partido que obviamente yo no he visto. Creo que tengo por ahí 18 años más o menos, aproximadamente, sin ver un partido de alguna liga sudamericana, la verdad, y mucho menos el Brasileirao, la verdad, no voy a mentirles, pero me he encontrado con muchas noticias en Twitter y muchos highlights, y la verdad es que el partido que ha hecho Endrick ha sido brillante, ha marcado 2 goles de absoluto crack. Me llama sobre todo la atención el primer gol que ha marcado. Creo que el primer gol que ha marcado seguramente ya ustedes lo habrán visto. Es un gol que está al alcance de muy pocos futbolistas en la actualidad. Es un gol de algo, un talento innato que sencillamente se tiene o no se tiene. No voy a tener otra manera de decirlo porque realmente es impresionante la manera y la facilidad con la que este hombre llega al área, se saca a los rivales de encima y termina rematando con una potencia espectacular, que ya sabemos que tienen esa prodigiosa pierna. El otro gol es un poco más fortuito, sin embargo también tiene esa sabiduría, esa capacidad que seguramente requiere un 9 para rematar de cualquier distancia. Y la verdad es que me alegra muchísimo porque, repito, es un chico que estaba siendo sometido a mucha presión y que de esta manera se haya sacado todo esto de encima. La verdad es que me alegra un montón, no me escondo. Me alegra mucho porque sobre todo creo que es el relevo generacional perfecto para Benzema, aunque ella no haya coordinado del todo bien, y que el Real Madrid seguramente tenga que hacer algo para poder hacer que esto sea efectivo. Así que bueno, a tenerlo en cuenta, pero partidazo de Endrick, les recomiendo mucho. Yo he retuiteado el video del highlight en mi cuenta de Twitter, pueden ir a buscarlo también en Twitter, y la verdad es que está absolutamente brillante lo que ha hecho este chico e ilusionante. Y bueno, siguiendo hablando un poco de actualidad Real Madrid, esta vez vamos a hablar de un futbolista que ya está en la plantilla, que también ha sido recuperado, que se llama Fran García, que estuvo en el Rayo Vallecano y dejó unas actuaciones bastante interesantes. En este caso, un ex compañero de Fran, llamado Álvaro García, ha concedido una entrevista en la que ha tocado un punto clave de Fran, que decía lo siguiente: su problema es su personalidad. Es demasiado bueno. Quizás para estar ahí debes sacar más la maldad. Si tienes la pelota, haz tú la jugada. No se la dejes a nadie. Debes tener esa personalidad porque poder puede. En su situación no sé qué haría. Eso también es verdad. Pero él lo va a sacar seguro. Porque llega el primero y se va el último en el gimnasio. Tiene que comportarse como si estuviese en el Rayo y triunfará. Bueno, hablando un poco ahí de Fran García. Y son unas declaraciones que me han llamado mucho la atención porque honestamente no estoy seguro de que se trate o que no estoy seguro de que sea un tema de personalidad. Yo creo que tal vez es un tema de que es un futbolista que es muy bueno para ser un relevo del Real Madrid, para ser un jugador de recambio, pero no sé si le da, honestamente lo pienso, para ser un futbolista inamovible del Real Madrid. No estoy seguro de que sea un problema de personalidad, de no acabar una jugada de él, porque creo que es más.
si me apuras, creo que los principales problemas de Fran García, según mi criterio y lo que le he visto en este arranque de temporada, son problemas defensivos. Tiene unas desconexiones defensivas a veces bastante importantes, a veces unas carencias defensivas bastante resaltadas, y creo que ese es el principal problema para mí de Fran García, porque repito, a veces cuando está atacando se le ven cosas interesantes, y no sé si tal vez es un problema de la edad, de un problema de la presión, pero no creo definitivamente que estas declaraciones de su ex compañero tengan algo que ver con el rendimiento de Fran, y que bueno, haya perdido un poco ese sitio que se había ganado desde el minuto uno prácticamente, también apoyado por la lesión de Ferland Mendy. Lo cierto es que el Real Madrid ya mira de cara al futuro y parece que está obsesionado con firmar a Alphonso Davies, que le quedaría un año de contrato en el verano de 2024, y creo que todo esto va relacionado evidentemente con que no se confían o no se fían mucho de Fran García, y por supuesto tampoco de Ferland Mendy, de quien se habló en el verano de que si llegaba una oferta más o menos convincente se iba a ir a la calle. Entonces no lo sé, no sé qué opinan ustedes, si yo soy muy duro con Fran García o si realmente tiene demasiadas carencias para ser el titular oficial de la banda izquierda del Real Madrid. Estamos hablando de que venimos de Roberto Carlos y Marcelo, así que vamos a ver. Y bueno, también creo que puedo añadir un poco a Mendy ahí en sus dos primeras temporadas, porque creo que a nivel defensivo lo que nos aportaba Mendy era bastante interesante. Hablando ya un poco de otra actualidad, hablamos un poco o más o menos de lo que ha sucedido, porque hoy se ha hecho oficial en el salón este donde el Real Madrid hace las firmas y las renovaciones, la renovación de Rodrigo Góez, quien renueva hasta el año 2024, y además tengo entendido que pasa a ser otro de los futbolistas con esa cláusula de 1.000 millones de euros, para no caer en la tentación de los clubes estados que están realmente al acecho siempre con este tipo de situaciones. Es evidente que esto es algo que va a generar mucha polémica. El mundo del fútbol suele tener muy poca memoria, me incluyo, cuando yo mismo he criticado muchísimo a Rodrigo en las últimas semanas, porque siento como que si hubiera perdido el alma competitiva, no sé, la verdad es que lo veo tan frustrado que es preocupante. Pero lo dije el otro día, el día de la renovación de Vinicius, por eso no me voy a explayar, no voy a expandirme mucho en este tema, porque me parece que es una renovación que no afecta a gran cosa, que le sube un poco la moral al chico, bueno, un golpe de espalda al chico a ver si reacciona. Si no reacciona, seguramente tendrá una venta segura, y además no creo que el Madrid vaya a perder dinero en un posible traspaso de Rodrigo Góez. No condicionas en la masa salarial, le pones la cláusula anti-jeques. La verdad, repito, no me parece un movimiento excesivamente preocupante. Creo que es una renovación que había que hacerse, como la de muchos futbolistas que están en una etapa en la que se va a determinar más o menos a dónde pueden alcanzar, y la verdad es que me parece un movimiento más que interesante. Repito, lo dije el otro día, no me parece que sea un problema, no me parece que sea una equivocación el hecho de renovar a Vinicius y a Rodrigo. No creo que es algo que vaya a condicionar demasiado el futuro del Real Madrid, ni en lo deportivo ni en lo económico. Entonces, en ese aspecto le puedo dar mi confianza total a don Florentino Pérez. Repito, ya hice un video hablando sobre esto, hoy se ha hecho oficial, y aquí les refresco un poco lo que es mi opinión al respecto en la renovación de Rodrigo. Quiero cerrar este video hablando un poco de lo que ha pasado con Tchouaméni, que sabemos que va a estar puede llegar a estar hasta 2 meses de baja, aunque es cierto también que estos futbolistas tan jóvenes y con tanto físico, tanta exuberancia física, suelen recuperarse más rápido que un jugador que tal vez tiene más edad o no tiene tanta exuberancia física. Creo que es el caso opuesto, por ejemplo, de Pedri, que no está tan dotado físicamente y seguramente le cuesta un poco más. Pero no vengo a hablar de la lesión porque obviamente no soy médico y no conozco muy bien estos temas. Sin embargo, quiero decir algo que el agente de Tchouaméni ha dicho, que se llama Jonathan Kebe. Dice, no dijo nada al descanso porque iban perdiendo. También recuerden que cuando se empezó a culpar a Gavi de la lesión de Tchouaméni, él mismo salió en su defensa y dijo que se había lesionado sobre el final del primer tiempo, pero que no dijo nada porque el partido estaba perdiendo, es decir, que decidió sacrificarse. Y aquí es donde se abre una pregunta, un debate en el que nos preguntamos, tal vez fue negligencia de Tchouaméni no haber avisado al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti que se encontraba con unas molestias físicas. Se pudo alargar el tema de la lesión, el hecho de que haya disputado 45, más de 45 minutos adicionales con unas molestias físicas. Es un tema bastante complicado y creo que eso es algo que siempre van a tener los futbolistas, al menos los futbolistas que les encanta lo que es esa competencia. Tchouaméni sabe que es muy importante con el equipo. Si nos ponemos a revisar las estadísticas, creo que Tchouaméni ha dejado unas estadísticas cuando está en el terreno de juego para el Real Madrid interesantes. Creo que le da un equilibrio bastante importante. Y eso lo tenía claro Aurelien Tchouaméni, pero me parece que es un poco irresponsable esto de su parte, porque
te hubieras perdido 45 minutos en el que tal vez hubiéramos perdido el clásico, es probable, pero ahora el Real Madrid va a tener que estar allí volteándose con el tema de la lesión de Tchouaméni, que es aproximadamente de 2 semanas. Afortunadamente tenemos a otro superdotado en esa posición como Camavinga, aunque Camavinga no suele ser tan contundente como Tchouaméni, creo que tiene mejor calidad, mejor técnica, pero creo que todavía le hace falta ese puntico de concentración que a veces pierde y que pone en situaciones de riesgo para encajar gol al Real Madrid. Pero bueno, ya iremos viendo cómo acaba pasando todo esto. ¿Ustedes creen que ha sido una irresponsabilidad, que ha sido negligencia de parte de Tchouaméni, o creen que lo ha hecho por el equipo? O sea, yo no lo voy a jugar, pero creo que se pudo haber hecho un poco mejor la cosa. Nada, déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.